¿Cómo andan? Estamos ya en el último de los videos de esta segunda clase de antropología filosófica. Ya vimos un repaso a lo que habíamos visto en la primera clase. Nos introdujimos en lo que tenía que ver con la filosofía griega muy brevemente. Pasamos después a reflexionar sobre Tales de Mileto y ahora nos toca reflexionar sobre Anaximandro. Veamos entonces lo que dice nuestro marcador de anotaciones. Tenemos que hablar mucho de Anaximandro. En principio, vamos a decir lo siguiente. Anaximandro es aquel filósofo que logra dar una vuelta de tuerca a lo que había pensado Tales. Si Tales se había parado incluso en alguna analogía con algún elemento de la naturaleza, llamémoslo así, el agua, cuando podía estar reflexionando más bien del agua primordial u otro tipo de origen, pero básicamente se tuvo una analogía con un elemento material. Anaximandro es el primero de los filósofos que busca un principio que él mismo hasta incluso no puede definir y no puede decir, porque las palabras no lo pueden nombrar. Y ya veremos de qué se trata esto. Si todas las cosas, dice Anaximandro, se caracterizan por tener determinaciones, es decir, todas las cosas que uno puede percibir, ver, tocar, tienen textura, tienen tamaño, tienen límites, tienen determinadas determinaciones, como se le llamará correspondientemente, que devienen, que mutan, que van cambiando con el tiempo, incluso hasta una montaña cuando uno la ve, parecería ser como que estuvo siempre ahí de forma estática, pero si uno estudia un poco de geología saben que las montañas se van modificando, que las montañas en algún momento aparecieron y que quizás en un terremoto se mueven para abajo o se mueven para los costados o cambian de alguna forma su contextura, su tamaño, sus límites. El principio arjé de todas las cosas, dice entonces Anaximandro, no puede ser nada que tenga determinaciones y por lo tanto tiene que ser lo indeterminado o mejor dicho traducido lo indefinido, lo que no tiene definición, lo que no tiene límites, lo apeiron. La palabra griega es apeiron. Lo es el artículo neutro, apeiron, como lo que no tiene lo indefinido. Pero esto que es indefinido, justamente si tuviera alguna determinación se podría definir, solamente podemos predicarlo por la vía de la negación, lo que no es lo apeiron. Pero no podemos decir lo que sí es este apeiron porque estaríamos diciendo algo sobre alguna determinación que dijimos no tiene. Nuestro lenguaje entonces no lo puede predicar. Anaximandro realizó un salto más allá que el salto que realiza Tales de Mileto, como le decíamos, si bien Tales hablaba de un agua primigenia, en realidad Anaximandro se animó a pensar en un principio impronunciable e indefinido, lo apeiron. Anaximandro decía lo siguiente, y esto es bastante interesante porque Anaximandro es el primer filósofo que une la existencia, el problema de lo uno y lo múltiple con un problema moral, con un problema de bueno o malo, justo o injusto, penas, culpas y demás cuestiones. Dice así Anaximandro, todo lo que ha venido al ser, parafraseo, es decir, todo lo que ha venido al ser, todo lo que es múltiple, se manifiesta como una emancipación ilegítima de lo apeiron, como una incorrección, como una equivocación cuya destrucción debe ser la pena que debe cumplir para que vuelva a haber justicia. Es decir, une la existencia de lo múltiple con lo injusto, diciendo que lo justo es que solamente haya que esté lo apeiron y todo lo que es determinado es injusto. Y por lo tanto la existencia es pagar la culpa de alguna mente o sentir la pena por haber cometido un acto injusto. Nuestra existencia es injusta.
¿Alguna vez pensaron si la existencia nuestra o la de ustedes puede ser una existencia justa o injusta? ¿Puede ser valorada la existencia como justa o injusta? Depende desde la plataforma filosófica de la cual nos paremos y pensemos. Para Anaximandro, la existencia de lo múltiple era lo injusto y por lo tanto la existencia del ser humano es injusta. Va a decir Kirk Raven, Schofield y el propio Nietzsche también que Anaximandro es el primero de los filósofos en unir, como decía, la existencia con la moral. Para él, existir es injusto. Todo lo que existe, lo múltiple, debe retornar a lo uno, que es lo justo, y justamente retorna a lo uno pagando la pena de existir, deviniendo hacia lo uno nuevamente, a saber, dejando de existir. Todo está destinado a dejar de existir porque es lo justo. Lo injusto es que vivamos, va a decir Anaximandro. Lo justo es que nos multipliquemos. Lo injusto es que haya múltiples cosas en esta realidad. La determinación es lo injusto y lo uno es lo justo. La no existencia de lo múltiple es lo justo. La existencia de lo múltiple, repito, es injusto. Reflexiones entonces antropológicas donde hago un simple comentario. En principio, no hay que mal comprender el sentido de algunas preguntas que voy a poner para reflexionar, sino animarse a jugar y pensar como Anaximandro. Porque, por ejemplo, voy a hablar de la muerte. Haciendo una reflexión sobre la muerte no significa que uno tenga que irse a la muerte. ¿Se entiende? O que uno entienda que estemos pensando en cosas extrañas. Anímense a jugar y a pensar como los filósofos, que eso no daña. La existencia del ser humano, como la de todas las cosas, dice Anaximandro, es una apostasía. Es decir, es una injusticia, una equivocación. Es una equivocación que nosotros existamos. La existencia del ser humano, como la de todas las cosas, está llamada a desaparecer, a devenir, y tenemos que expiar nuestras propias culpas. Tenemos que expiar la culpa de nuestra propia existencia. Somos culpables por existir y tenemos que pagar esa culpa por existir. El ser humano es culpable de vivir y esa culpa quizás que sentimos y que reflexionamos, ¿se acuerdan cuando vimos esta cuestión del paso del mito al logos o de qué se trataba esto del mitos y el logos? Como esa desesperación humana, ese miedo antropológico, ese miedo ontológico, ese saberse que nunca vamos a poder ser acabados. Quizás desde una perspectiva de Anaximandro podría ser esta culpa de la existencia que nos lleva al devenir, que nos lleva a nuestra muerte, donde seremos o cumpliremos la pena, y habiendo cumplido esta pena podremos volver a lo justo, ¿no? Haremos como una especie de justicia cuando nosotros no estemos más. Aquí viene el primero de los temas que tendríamos que reflexionar para la próxima clase, o la clase presencial, mejor dicho, traerlo por escrito, donde la muerte, dice, o nos permite reflexionar, posee una importancia fundamental en la vida del ser humano como acto de justicia. Si recuerdan, en uno de los videos anteriores hablamos de que la muerte, al ponernos un punto final, nos hace reflexionar sobre la vida, según algunos filósofos. En este punto también es interesante que Anaximandro haya reflexionado en torno a la muerte del ser humano, o de alguna forma nos permita reflexionar con su pensamiento y junto con él en torno a la muerte. Desde esta perspectiva, la primera pregunta, de esta perspectiva filosófica, ¿qué se podría decir de la pena de muerte, por ejemplo? ¿Estamos haciendo un acto de justicia o un acto de injusticia? Sabemos, por ejemplo, que de una perspectiva cristiana, claramente la vida, como depende de Dios, y la vida es un regalo de Dios, la vida en el fondo, y somos todos dignos y la dignidad no se suma ni se resta, la pena de muerte está prohibida, porque siempre hay instancias de misericordia y siempre instancias que ayudan a pensar la posibilidad de que una persona cambie según o con la gracia de Dios o según su propio esfuerzo.
Pero desde esta perspectiva de Anaximandro, ¿la pena de muerte no parecería estar justificada? Bueno, reflexionen, escriban, aunque sea en breves líneas, su propio pensamiento en torno a esta cuestión. El ser humano busca redención. Lo que nos está mostrando de alguna manera Anaximandro que el ser humano expía su culpa viviendo, sabiendo que su vida es injusta y que en realidad debe volver a la justicia de lo uno, desapareciendo de la existencia. Por lo tanto, buscamos una suerte de redención de algo que nos libere de esta culpa que vivimos por existir. Algunas preguntas que me gustaría que ustedes reflexionen también y que las traigan por escrito. Primera pregunta. ¿Qué se puede decir de las religiones desde esta perspectiva? ¿No serán un mero intento de borrar nuestra culpa existencial, diciéndonos que hay un Dios o que hay algún tipo de profeta que nos libera de esta culpa existencial de vivir? Piensen también que en el caso del cristianismo que el propio Jesús muere en una cruz y con eso expía nuestras culpas. La muerte de uno expía la culpa de todos de aquellos que lo aceptan. Segunda pregunta, ¿es posible que la muerte de otros nos salve, como ejemplo la de Cristo? ¿O estamos destinados a desaparecer justamente en el sentido moral para siempre? ¿Es justo que desaparezcamos? ¿Nos puede salvar la muerte de alguien como la muerte de Cristo para no tener que vivir esa injusticia y vivir de alguna forma eternamente? Tercera pregunta, ¿el tiempo no será nuestro gran justiciero? Si el tiempo es el que se encarga de hacernos devenir, de hacernos cambiar, de hacernos transformar, desde la perspectiva filosófica de Anaximandro, ¿el tiempo no será el gran justiciero del universo? ¿Qué papel puede cumplir en el pensar de este filósofo el tiempo? También una breve reflexión en torno a esta cuestión. Cuarta pregunta. ¿No será por eso que el relato del Génesis, el relato del pecado original, la serpiente, Eva, Adán, el fruto prohibido del árbol del bien y del mal, nos habla de que Dios expulsa al ser humano cuando come el fruto del bien y del mal, para que no coma del otro árbol que estaba en el jardín del Edén que estaba prohibido para él, que era el árbol de la vida? Y en algún sentido este texto profundo, desde una mitología que nos habla de una antropología muy profunda del ser humano, ¿no será que el ser humano tiene deseo de eternidad? ¿Que el tiempo en el fondo está realizando justicia al haciéndonos finalmente terminar de expiar nuestras culpas para volver a ser lo justo que es que no existamos? También algunas breves reflexiones me gustaría que hagan. Otras cuestiones que nos atañen con respecto al problema de la filosofía antropológica o de la antropología filosófica, desde Anaximandro, es la posibilidad de reflexionar en torno al problema del mal, en torno al problema del bien o en el fondo al problema de lo moral. Algunas preguntas para seguir reflexionando. ¿Lo injusto, lo múltiple, lo que existe, puede devenir de lo justo? ¿Lo ápero? ¿La injusticia brota de la justicia entonces? Alguna reflexión. ¿Puede lo injusto brotar de lo justo? ¿Lo múltiple deviene de lo justo? Sigamos pensando. Desde esta perspectiva filosófica de Anaximandro, ¿qué podrías decir de lo malo que te sucede en la vida? Porque si en el fondo estamos expiando nuestras culpas, según Anaximandro, viviendo en esta vida hasta que se cumpla lo justo, que es nuestra desaparición completa y total, ¿no será que lo malo que nos sucede en nuestra vida es una forma que nos ayuda a expiar nuestra culpa de existir? ¿No será aquella sensación del ser humano que se siente que todo lo bueno puede cambiarse en malo y lo malo en bueno instantáneamente, sin razón alguna, nos esté hablando de algo de esto? Tercera pregunta para reflexionar en torno al problema de la moral desde Anaximandro. ¿Debería dejar de sucederte como ser humano lo malo, lo nefasto, lo que no te satisface ni te permite vivir bien? Lo mismo que la pregunta anterior. Cuando nos suceden cosas malas, lo nefasto, lo malo, ¿no será que
¿Se está haciendo justicia? Y cuando vivimos bien, ¿estamos incrementando nuestra injusticia? Vuelvo a insistir, es un juego, animémonos a pensar. La tradición cristiana en esta universidad católica claramente nos va a indicar otras cuestiones. Pero animémonos a pensar, a utilizar la razón, a pensar junto con los filósofos para poder entenderlos. Hagamos el ejercicio. Otra de las preguntas, ¿acaso vemos la realidad moral al revés nosotros? Imagínense como cristianos, ¿vemos la realidad moral al revés? Lo malo no será lo bueno en realidad porque nos lleva a desaparecer, y lo bueno no será lo malo porque nos intenta preservar en nuestra existencia. Vuelvo a insistir, hagamos el intento, juguemos racionalmente. Desde nuestra concepción cristiana esto claramente será distinto. Lo que consideramos malo no serán intentos de justicia del universo, como una especie de justicia universal, una injusticia inherente al universo. ¿No es razonable que nos pasen cosas malas? ¿Puede ser solamente razonable que nos pasen cosas buenas? Y por último, ¿cómo puede lo definido, lo múltiple, provenir de lo indefinido? Animémonos a pensar esto último. ¿Es lógicamente posible que lo indefinido surja de lo definido? ¿Que lo definido surja de lo indefinido? ¿Que las cosas que están determinadas surjan de lo que no está determinado? Piensen en una pista, piensen desde la perspectiva lógica de que todas las cosas tienen que tener algo que las precede. Si pasó esto es porque pasó otra cosa, y si pasó eso otra cosa es porque pasó otra cosa, y así sucesivamente. Se le llama silogismo hipotético. Pensemos entonces desde esta perspectiva, si este pensamiento de Anaximandro desde la perspectiva lógica es posible. ¿Puede surgir lo indefinido? ¿Puede surgir lo definido, lo definido de lo indefinido? Sigamos pensando. Nos vemos entonces en una próxima clase. Nos vemos.